Saludos cordiales, ingeniero Celso Poribamán Leonardo. Reciba mi cordial saludo. Le saluda el estudiante Delgado Farro Mauricio. Hoy mis integrantes y yo, que están conformados por Flores Flores, Galarreta Quintana, Hidrogo Chilón y Ramos Carrera, sustentaremos el producto acreditable final, que tiene como título Conducción eléctrica en soluciones iónicas. Nuestros principales objetivos es analizar la conductividad de soluciones electrolíticas y no electrolíticas e identificar la conductividad eléctrica en líquidos, sustancias y sólidos. Bueno, los principales materiales a utilizar en ese experimento son la placa Petri, vasos precipitados, la sacarosa, cemento en polvo, carbón activado, espátula, varilla de vidrio, bisec, sulfato de cobre, ácido acético, ácido clorhídrico, circuitos eléctricos y dosis sólidos. Bien, ahora dentro del simulador Algetec nos dirigimos a cámara EPI y seleccionamos la bata de laboratorio, los guantes y la mascarilla. Cerramos la puerta y nos dirigimos a cajones. Abrimos y seleccionamos el vaso precipitado de 50 mililitros, de 250 mililitros y la placa Petri. Cerramos y nos dirigimos a armario. Abrimos y seleccionamos los 12 sólidos. Procedemos también a sacar la espátula y la varilla de vidrio y cerramos la puerta. Ahora bien, nos dirigimos a soluciones y seleccionamos una muestra de sulfato de cobre, ácido acético y ácido clorhídrico. Ahora vamos a colocar una muestra de agua destilada en el vaso precipitado de 50 mililitros. Y procedemos a colocar el circuito sobre ese mismo vaso. Encendemos el circuito y accedemos a la cámara Becker para ver el comportamiento. Aquí se observa que las moléculas no están en un movimiento constante. Regresamos a mesa y observamos que la bombilla no enciende. Desconectamos el circuito. Removemos el contenido del vaso. Ahora lo mismo hacemos para lavar los terminales del circuito usando la piseta. Ahora el mismo procedimiento, pero haciendo uso del sulfato de cobre. Colocamos una muestra en el vaso. Colocamos el circuito sobre el vaso. Encendemos. Y nos vamos a la cámara Becker para observar el comportamiento de las moléculas. En este caso, las moléculas están en un constante movimiento. Y observamos que en este caso la bombilla se enciende. Desconectamos el circuito. Y procedemos a retirar el circuito y a remover el contenido del vaso. Ahora procedemos a enviar las terminales del circuito. Damos clic en medio. Ahora utilizaremos la sustancia de ácido acético. Colocamos una muestra en el vaso de 50 mililitros. Y colocamos el circuito encima. Encendemos el circuito. Accedemos a la cámara Becker para ver el comportamiento de moléculas. Y podemos ver que las moléculas son ligeras. Y la intensidad de la lámpara es algo baja. Desconectamos el circuito. Retiramos el circuito del vaso. Procedemos a lavar los terminales. Por último, haremos uso del ácido clorhídrico. Colocamos una muestra en el vaso de 50. Colocamos el circuito sobre el mismo y lo encendemos. Nos vamos a la cámara de Becker para ver las moléculas y vemos que las moléculas son paulatinas. Regresamos a mesa y podemos ver que la
intensidad de la luz es alta. Desconectamos el circuito y por último el lavado de los terminales. Ahora se va a hacer el uso de la sacarosa y el cemento. Para la sacarosa se tiene que colocar una muestra de agua en el vaso de precipitados de 50 miligramos, seleccionando la opción colocar en el vaso de precipitados de 50 miligramos. Luego se va a transferir una cantidad de sacarosa en el vaso de precipitados. Para promover esa mezcla se tiene que hacer anticlic en la varilla de vidrio seleccionando la opción mezclar. Ahora se va a colocar el circuito en el vaso de precipitado de 50 miligramos. Para encender ese circuito se tiene que seleccionar la opción conectar circuito. Como se puede observar, la lámpara no se prende debido a que la sacarosa no es un electrolito. Ahora se va a acceder a la cámara del vaso y analizar el comportamiento de las estructuras atómicas. Como se pueden ver, las estructuras están en constante movimiento. Ahora vamos a volver a la cámara mesa para poder desconectar el circuito seleccionando la opción apagar circuito. Para lavar el vaso de precipitados, seleccionando la opción colocar en el vaso de precipitado de 250 miligramos. Ahora se va a utilizar el cemento. Para ello se tiene que colocar una muestra de agua sobre el vaso de precipitado de 50 miligramos. Se va a destapar el cemento. Para transferir una cierta cantidad de cemento se tiene que colocar el mouse en la espátula de acero inoxidable, seleccionando la opción colocar cemento en el vaso precipitado de 50 miligramos. Para promover esa mezcla se tiene que hacer clic en la varilla de vidrio y seleccionar mezclar solución. Se va a colocar el circuito en el vaso de precipitados y se va a conectar el circuito. En este caso, el circuito tampoco no enciende porque el cemento no produce electricidad. Como se puede observar, sus estructuras se unen. Ahora se va a retirar el circuito del vaso de precipitados y se va a seleccionar la opción lavar terminales. Ahora se va a remover y limpiar el contenido del vaso de precipitados. Ahora se va a retirar el circuito del vaso de precipitados y se va a remover y limpiar el contenido del vaso de precipitados de 50 miligramos. Regresamos a la cámara mesa y transferimos una cantidad de carbón activado a la placa de Petri. Posteriormente, sobre la espátula de acero inoxidable, seleccionamos la opción colocar carbón activado en la placa de Petri y finalmente se llena completamente la placa con carbón activado, repitiendo el paso 3 veces. Luego, colocamos el circuito en la placa de Petri y seleccionamos la opción colocar en placa Petri. Luego, encendemos el circuito eléctrico, seleccionando la opción conectar circuito. Observamos y registramos el comportamiento de la lámpara y accedemos a la cámara placa de Petri y analizamos el comportamiento de las estructuras atómicas. Luego se desactiva el circuito. Después de eso, limpiamos los terminales. Retiramos el contenido de la placa Petri. ¿Cómo hacemos con el cemento? Primero, vamos a retirar la tapa del cemento y transferimos una cantidad de cemento a la placa de Petri. Posteriormente, sobre la espátula de acero inoxidable, seleccionamos la opción colocar cemento en la placa de Petri y finalmente vamos a llenar completamente la placa con cemento, repitiendo el paso 3 veces. Luego, colocamos el circuito en la placa de Petri. Luego, encendemos el circuito eléctrico, observamos y registramos el comportamiento de la lámpara.
Posteriormente vamos a acceder a la cámara placa de Petri y vamos a analizar el comportamiento de las estructuras atómicas. Luego vamos a desactivar el circuito. Después de eso vamos a limpiar los terminales seleccionando la opción lavar terminales. Retiramos el contenido de la placa Petri seleccionando la opción eliminar contenido. Procedemos con el uso de sólidos. Para ello colocaremos la placa de cobre en la placa de Petri. Luego colocaremos el circuito en la placa de Petri y lo encenderemos. Podemos observar que la bombilla se enciende y que su intensidad es alta. Podemos observar además que su nube electrónica está formada por electrones que están en constante movimiento. Continuamos a retirar el sólido y continuaremos con la placa de cartulina. Podemos observar que el circuito no enciende y además que sus moléculas no se mueven. Retiraremos el sólido y continuaremos con la placa de poliestireno. Podemos observar que el foco no enciende y que es un aislante. Sus moléculas de carbono e hidrógeno están estáticas. Procederemos a retirar el sólido y continuaremos con la placa de espuma. Podemos observar que la bombilla no enciende y además que su estructura atómica está conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que se encuentran unidas entre sí. Y continuamos con la placa de parafina. Logramos observar que tampoco enciende el foco y que sus moléculas de hidrógeno y carbono están unidas. Procedemos con el siguiente sólido. Que es la placa de grafito. Podemos observar que la bombilla se enciende y debido a que es un gran conductor de energía y sus moléculas están en forma hexagonal. Continuamos con el siguiente sólido. Que es la placa de mármol. Podemos observar que tampoco enciende la bombilla, que contiene carbonato de calcio, y esto hace que su molécula sea iónica por la poca movilidad de sus iones. Continuamos con el siguiente sólido. Que es el granito. Podemos observar que no enciende la bombilla y que está compuesta por oxígeno, aluminio y silicio.
Continuamos con el siguiente. Que es la placa de plástico. Podemos observar que tampoco se produce electricidad, y ya que está compuesta por electrones que no transitan libremente. Continuamos con el siguiente sólido, que es la placa de aluminio. Podemos observar que la bombilla se enciende y que su intensidad es un poco baja. Además, que sus moléculas están en constante movimiento. Procedemos con el siguiente, que es la placa de porcelana. Podemos observar que tampoco se produce electricidad, debido a que contiene grandes concentraciones de óxido de aluminio y se considera un aislador. Continuamos con la placa de hierro. Podemos observar que en sí enciende la bombilla, pero su intensidad no es tan alta. Podemos observar además que es un excelente conductor de electricidad. Por último, procederemos a guardar todos los materiales. Para ello, nos dirigimos a estantería. Abrimos y volvemos para guardar todos los sólidos. Luego guardaremos la espátula de acero y la varilla de vidrio. Por último, guardaremos las soluciones. Después de haber culminado con el experimento, podemos concluir que la intensidad de luz del agua no se observa, del sulfato de cobre y del ácido clorhídrico es alto, del ácido acético es bajo, del agua y sacarosa, agua y cemento no se observa, del carbón activado es bajo, del cemento sólido no se observa, del cobre es alto, de la cartulina, de la espuma, de la parafina no se observa, del grafito es alto, del mármol, del granito y el plástico no se observa, del aluminio es bajo, de la porcelana no se observa y finalmente la intensidad de luz del hierro es bajo. Sin más que decir, me despido cordialmente.